Bienvenidos al culto sin nombre. Hemos vuelto. Venimos cuando tenemos ganas de hablar de algo. Y en este momento hay algo con el cine que está pasando que amerita que volvamos y que tengamos un invitado especial. Pero antes de empezar, ¿no? Ya saben que aquí les habla el fantasma del cine, precisamente. Voy a presentar a mi co-equiper, Pablucci García. Muy buenas noches, fantasma, muy buenas noches, cultista, y muy buenas noches para nuestro invitado especial, que ahora lo va a presentar mi querido fantasma. Es una persona muy importante en lo que tiene que ver con la cultura del cine, en tanto estructura también, ¿no? Como ahora vamos a empezar a ver y a delinear varias cosas de este lugar que está en una caída en picada, podríamos decir, fantasma, lamentablemente, de lo que fue las grandes épocas de la cultura del cine y de ir al cine. No estamos hablando de películas cultistas, estamos hablando de un lugar de culto. Precisamente nuestro invitado es alguien que está metido en el mundo de la distribución del cine y además sabe mucho de cine, Matías Condito de Terrorífico Films. Buenas noches, ¿cómo andan todos? Un gusto estar acá. Sí, sí, estamos en momentos particulares. Yo ya hace más de 22 años que estoy en la distribución, más allá de la historia familiar. Y es un momento bastante particular, sobre todo a nivel local. Es donde más se está dando y más se está viendo esto. De hecho, tenemos la suerte nosotros de trabajar con otros territorios y realmente no. Es más, no sé si entrar ya de lleno con el tema, pero me acuerdo cuando hace un año atrás estábamos hablando, no, hace 2 años atrás estábamos hablando en Ventana Sur con algunos distribuidores brasileros y de otros territorios y nos vanagloriábamos que en la Argentina, después de la pandemia, ya en el año 2022 estábamos con un 80% de la recuperación de la taquilla, mientras otros países como Brasil o Perú estaban en 30, 40, o sea que estaban mucho más lentos. Algo pasó, algo realmente cambió la cosa y la situación hoy es totalmente a la inversa. Estamos viendo otros territorios como Perú, Colombia, Brasil, que siguen estando fuertes y que van creciendo mientras la taquilla argentina se hunde, ¿no? Este es el tema principal hoy. La decadencia, bueno, sí, puedo decir la decadencia del cine, porque gente, directores como Quentin Tarantino salieron a decir que para él es la peor época del cine en mucho tiempo, cosa que yo estoy de acuerdo, pero además esta cuestión de la taquilla que no es solo en Argentina, por ejemplo, hay un canal de YouTube, se llama Red Letter Media, muchos los deben conocer, hicieron un informe que empieza con todas las salas de cines que están cerrando en Estados Unidos. Y también en Europa hay un fenómeno similar también. La gente está yendo menos al cine. Quizás en otros países es más, o en algunas épocas es más o es menos, pero hay como un fenómeno, por lo menos acá, en lo que sería Occidente. Pero antes de arrancar con eso, vamos a contar una vieja historia de cine. Como muchos saben, yo nací literalmente en un cine, sí, ahí me parieron en un cine. Voy, el fantasma del cine nació en un cine. O quizás nací en el momento en que vi a Luke Skywalker cremar a su padre Darth Vader. Quizás ese fue el momento en que nací en el cine. Pero mi familia, los Abriata, acá en Boulogne, de donde soy, tenían los cines Belgrano y cine Super. Y esa es la historia que me une con Matías. Porque un día veníamos viajando en tren de hacer una clase de humor de improvisación. Me entero que él es Matías Condito y yo le digo, sos el sobrino de Pascual Condito, el Pascual que yo conocí, que era amigo de mi mamá, que estuvo en casa, que me trajo un montón de películas de Argento en DVD y que trabajó en el cine de mi abuelo, de Raúl Abriata. Así que creo que amerita empezar la charla hablando un poco de Pascual, un gran personaje, un importante personaje de la historia del cine. Pascual tenía algo que creo que es una de las cosas que se está perdiendo, que tiene que ver con la pasión.
esos momentos, ¿no? De hacer cine o trabajar en el cine porque amás el cine y porque tenés una necesidad de ser parte de ese mundo como sea. Yo creo que él necesitaba eso. Y es algo que lo contagiaba. A ver, yo estudié Derecho en el año 2000 y en el 2001 dije, no, esto no es para mí y me fui a trabajar en una distribuidora y a estudiar cine porque en una reunión con Pascual él me decía, mirá, si vos querés algo en el cine tenés que ir y darle para adelante. Él empezó, como decís vos, en los cines ahí en Boulogne. Básicamente él arranca yendo a las distribuidoras a buscar póster y fotos. De hecho, él tenía una sala llena de fotos antiguas y videos y partes de fotogramas, porque él amaba las películas, él quería ser parte de las películas. Y la forma que encontró fue distribuir, básicamente, que era es ir a buscar los derechos de las películas y tratar de que estén en los cines acá en la Argentina en esa época. Arranca con Italsud, se llama la primera distribuidora que él tiene. Claramente era producto italiano de los años 80, 70, 80, con La Picaresca, con Álvaro Vitali, con esas películas, Jaimito enloquece a la profesora, Jaimito y los Colimbas, películas que además eran muy lindas porque eran películas que iban al circuito de la Valle, al circuito valijero, como se le decía, y que con la picaresca que tenían, te la estrenaban con 2 títulos distintos con 6 meses de diferencia. Entonces te estrenaba Jaimito enloquece a la profesora en junio, y en enero del año siguiente te estaban ahora misma con Jaimito y la profesora se vuelve más loco, ponele, ¿no? Y era muy gracioso porque nadie iba a salir del cine a decir, che, esta yo la vi. O sea, yo ya me toqué con esta. Entonces pasaba un poco eso, ¿no? O sea, aprovechaba y creo que esa creatividad, yo creo que la distribuidora en esa época que había más independientes y había gente más comprometida con el cine, los hacía ser creativos y buscar la forma en la cual mantenerse en la industria y a la vez darse sus lujos, ¿no? O sea, poder mostrar una película que a uno le gustaba. Que en algún punto uno lo tiene, ¿no? Y creo que nos pasa de diferentes lugares. Ustedes, por ejemplo, con los ciclos que hacen y todo, ¿qué querés? ¿Querés mostrar las pelis que vos te gustan y que amás y que más gente la vea? Entonces me parece que ese amor y esa pasión por el cine es lo que permite que nos encontremos así y que con un nombre ya sepamos que estamos conectados y que volvamos a esa vieja época donde ya nos conocíamos sin conocernos, ¿no? En algún punto. Matías, me asombró mucho lo que estaba diciendo y aclarando también lo que es la unión, ¿no? De lo que tiene que ver con el cine y los lugares de encuentro en tanto este arte, ¿no? El séptimo arte, básicamente. Fantasma, te quería preguntar a vos ahora, hilando lo que estaba contando Matías, tu relación en el cine de tu abuelo, ¿no? Cuando eras niño, ¿cómo fue eso creciendo vos? Antes que te conviertas en el fantasma, te diría, ¿no? Cómo eso fue influenciando en tu vida. Ya que Matías contó lo de Pascual, ¿por qué no lo de tu abuelo? Mirá, el primer recuerdo que tengo de un flash de una película en el cine es precisamente Kiss contra los fantasmas del parque. Yo tengo la memoria de ver a Paul Stanley tirando rayitos por los ojos. Una película que hoy de grande es una abominación, pero eso es mi primer recuerdo de algo en una pantalla. Y una imagen, ¿viste? Porque seguramente me llevaron mis primos que eran más grandes, que les gustaba Kiss. Ahora, el primer recuerdo de una película, así como estar viendo una película, es El regreso del Jedi. Y es como decir, esto es lo más de la vida. Y esa imagen de precisamente el final, spoiler, de Luke cremando a su padre, ¿no? Era como, wow, no había manera de escribirlo. Además de que estaba el álbum de figuritas, los muñequitos, me juntaba con los chicos del barrio, todos jugando a Star Wars. Era magia. Era una magia compartida. Eso es algo que tenía el cine, que era una magia compartida. Creo que algo se está perdiendo un poco eso hoy en día, por varios factores que después podemos desarrollar. Después también mi papá me dice, si bien había películas que no podía entrar a ver,
Mi papá un poquito como, viste, cuando éramos chicos nos hacían ver películas que no debíamos ver. Me dice, venía a ver la película de un robot que viene del futuro a matar gente. Yo digo, ¿qué es eso? Y bueno, entré a ver unas partes de Terminator y me entró a ver el final. Y cuando ellos lo derrotan, y yo digo, ah, mirá, lo mataron, lo mataron. Y sale el Terminator de las llamas. Y yo quedé como, dije, esto es lo más glorioso que vi en la vida. Así que era como, para mí el cine era entrar en un mundo mágico, incluso con películas que son una porquería. Me acuerdo King Kong 2, nos regalaban stickers. Era malísima la película para mí, King Kong 2. Otra que vi, Star Crash, la del Luigi Cosi. La versión italiana de Star Wars, que es increíble. Y el póster era como, vos sos nene, uy, una nueva de Star Wars. Y entrabas y veías eso, que es maravillosa igual. Lo que tenía algo que decía Matías, antes se estrenaba mucho cine clase B. El cine clase B se hacía para estrenarse en los cines, porque todavía no estaba el boom del video. El boom del video llega mucho más tarde, digamos a finales de los 80, el boom y empiezan a aparecer las películas directo a video. Así que la mayoría del cine clase B se estrenaba en cine. Yo llegué a ver Eliminators, una película de la Empire Pictures, en el cine Super, y te regalaban stickers de la película. O sea, hoy en día una película así, que la estrenen en cine, que te regalen stickers, imposible. Los blockbusters y las grandes empresas se terminaron comiendo el cine y las pequeñas compañías se empezaron a dedicar al video. No sé qué te parece a vos, Matías, de esto. Sí, sí, sí. A ver, de hecho, nosotros teníamos la suerte de estar en un territorio en el cual las películas que eran para autocine en Estados Unidos o que se hacían, como decís vos, clase B para un circuito como el de Nueva York, viste que eran 4 o 5 salas, para nosotros eran grandes estrenos, ¿no? O sea, Argentina. A ver, yo tengo, es loco, porque cuando contabas tu primer acercamiento al cine, a mí mi primer acercamiento no fue en una sala de cine, sino caminando por la calle de Lavalle, que mi viejo íbamos a buscar la recaudación a los cines. Las películas, y me acuerdo ver mareas de gente entrando a ver películas, que claro, si vos te pones a pensar, hoy no tendrían lugar en una pantalla de cine, porque muchas eran clase B o también era otro tipo de distribución, porque vos tenías 2 pantallas o una pantalla de cines enormes, de cines de 1000, 2000 espectadores. Entonces vos tenías una película en un cine y enfrente tenías otra película y había más lugar para el cine. Y Argentina además era un país, y fue siempre un país muy cinéfilo. Argentina era un país que vos estrenabas Woody Allen y te iba muy bien. Y era un país donde te estrenaban películas que estaban censuradas en otros lugares. Y había una cultura del cine como, no solamente como una cuestión de compartir, sino también como una parte de entretenimiento y sino por otro lado como una cuestión cultural. Digo, la gente se vestía lindo para ver una película al cine. ¿A cuánta gente te va a decir, che, yo iba al cine con mi viejo y era el día que comíamos el pancho y la coca y era la gran salida? Cuando arranca el video, en algún punto, yo me acuerdo bien, o sea, había un video, mi viejo tenía un video en Boulogne ahí, el Cinema 1, sobre Rolón, y me acuerdo que los sábados no daban abasto al tal punto que tuvieron que abrir una sucursal una cuadra más, o sea, enfrente. En el año 90, en el año 91, 92, había en la Argentina 30, 40 editoras de video. Algunas un poco más flojas de papeles, porque también era una época, digo, donde se estrenaba todo y muchas veces se estrenaban cosas. El mejor caso es siempre el Loco de la Motosierra, acá en la Argentina, ¿no? Sale por una editora como El Loco de la Motosierra y 6 meses después sale como La Masacre de Texas por otra. Una creo que es Transmundo, si no me equivoco. No, una es Transeuropa y otra es Tauro Video o alguna de esas. Y era eso, y era una vorágine de la gente ir a consumir y ver películas y en algún punto lo que tuvo de bueno es que no te quitó el espacio del cine, porque la gente iba al cine, pero también iba al video. Entonces, convivían, y esta cuestión de que tenías que esperar 6 meses para que la película esté en video, entonces primero ibas al cine, a los 6 meses la ibas a ver, y la verdad que yo siempre lo cuento, ¿no? Era una época donde se vendían las películas en VHS, las películas en VHS salían más o menos $50, ¿no? El 1 a 1, $50.
se facturaba la mitad. Y era épocas que iban con maletines de guita a rendir. Era una locura, era una locura. Pero también permitía que haya un montón de productos. Argentina es un país donde se editó un montón de películas que en otros países, parte del mundo no se editaron. Digo, nosotros acá, Fulci, creo que se han editado, el 90% de las películas de Fulci se editaron, y eran películas que acá para video eran una locura. Lo que sí pasaba en algún punto es que ese consumo no era tan como ahora de saber qué estabas viendo, ¿no? O sea, por ahí vos no sabías el director de la película que estabas viendo. O sea, era mucho impulso, ir al videoclub, agarrar una, dos, tres. Me encantaba, o sea, la mejor, el sábado a las 8 de la noche, que veías que llegaban todos, no, pero yo la reservé, que esto era un quilombo. Digo, una película grande, un videoclub tenía 4 copias, 5 copias. Eh, entonces, era una industria muy interesante que formaba un montón de gente, pero con, a diferencia de ahora, no quiero sonar como un viejo choto, perdónenme, pero había otro compromiso hacia las películas, ¿no? Cuando vos alquilabas una película, que la alquilaste, que la agarpaste y que tenías 24 horas para verla, te sentabas, la mirabas y la disfrutabas y estabas comprometido con eso que ibas a ver. Lo mismo pasa cuando vas al cine. Vas al cine, tenés 1 hora y media para sentarte ahí y prestar atención y comprometerte con la película. Hoy Ahí, el tipo... Matías, Sí, lo que estabas diciendo con el tema de los tiempos, me quedé pensando y me pareció muy, muy interesante cómo lo planteabas. En las estructuras que teníamos antes de decir, bueno, aquí lo 24 horas, tiempo, sí, 24 horas, 1 hora y media, cine, familia, amigos, cuántas alquilo, el no saber. Yo estoy teniendo un revival de todo lo que era mi pequeña infancia, porque yo, a diferencia de ustedes, agarré justamente ya cuando empezaron los shopping, ¿no? A estar dentro en claro. lo que es el país en los 90. Yo soy del 85, ¿no? O sea, imagínense que mi gran shock en el cine fue Hook, yéndolo a ver a trasnoche con los familiares, yo con los ojos así mirando la película y mi primo durmiéndose y babeando y mi tío durmiéndose y mi viejo, bueno, viendo la película también, ¿no? Por suerte. Sí, en ese sentido, o sea, todo cinéfilo. Pero cómo fue cambiando, ¿no? Esto de las posibilidades de acceso, que si bien hoy en día tenemos un montón más, cómo fue quitando bastante lo que era el aura, ¿no? Del cine. Sí, y el valor, o sea, yo creo que como todo, ¿no? Cuando uno tiene fácil acceso a las cosas, es como que pierde un poco valor. Hoy estás viendo una película y estás con el celular y digo, el punto de atención hoy se divide muchísimo más. ¿Por qué? Porque está ahí. De hecho, pasa algo muy gracioso. La gente cree que las películas que tienen sus plataformas son gratis, porque como pagan la suscripción, están ahí. Es más, hasta tienen la idea de que van a estar siempre y cuando sabemos que las películas hoy, vos ves lo que la plataforma quiere que vos veas y cuando quiere que se va, se va. Entonces, mira, me acuerdo que había leído hace unos años una entrevista a un pibe que era coleccionista de DVDs y el tipo lo que decía es que yo sí me aseguro que tengo la película para ver cuando la quiero ver, no cuando se le capricha a la plataforma de que esté o no esté. Entonces yo la compré, la tengo acá y el físico y creo que en algún punto es algo que está bueno que haya mutado, ¿no? Argentina fue un país donde siempre fue de alquiler. De hecho, la venta directa que se le llama, arranca muy tarde en la Argentina. Yo empecé a trabajar en SBP, que era una editora de DVDs, de VHS primero y después de DVDs, en el año 2001. Arranqué el 11 de septiembre de 2001, empecé a trabajar ahí. Y pleno cambio VHS a DVD, plena crisis en la Argentina, e irónicamente, en la mayor crisis que habíamos tenido era donde mejor le fue al home entertainment, o sea, porque el traspaso del VHS al DVD fue un boom que anduvo muchísimo, en todos lados había una reproductora de DVD, se veía la diferencia, cosa que no pasó después con el Blu-ray, y claro, o sea, no ibas al cine, pero ibas al videoclub, alquilabas por 2 pesos una película, con 10 mangos te llevabas 5 películas y ya más o menos entretenías y podías tener un poco esa normalidad o no haber perdido tanta normalidad como estábamos perdiendo en un montón de cosas. Y yo me acuerdo que ese 2001, 2002, nosotros, me acuerdo, estábamos trabajando, yo estaba
estaba trabajando en la editora, estaba encargado de manejar una colección con la revista La Cosa, estábamos sacando películas de terror con la revista La Cosa, y a la vez tratando de manejar las comiquerías. Enseguida mi jefe me dijo, mira, vos la verdad que para vender no estás, así que quédate acá con la colección de La Cosa y ponete en la parte de producto. Y era salir a buscar producto que comprarlo no sabías cuántos dólares ibas a pagar, porque vos pagabas un MG y después tenía un mínimo garantido. O sea, básicamente cuando vos comprás los derechos, puedes comprarlo, vos puedes adquirirlo de diferentes maneras. Uno es por licencia, por porcentaje, es decir, que te lo dan y vos, después de que la estrenás, le das un porcentaje que realmente es mucho mayor. O puedes hacer un adelanto y cuando vas ganando, cuando llegas al adelanto, le empiezas a pagar un porcentaje mucho menor a la distribuidora. Claro, 2001, que no sabíamos cuánto iba a estar el dólar, que esto, que el otro, empezamos a sacar cosas que teníamos viejas. Y una de las películas que más vendimos en VHS fue Caníbal Holocausto. O sea, una de las películas que más se vendió en el 2002 fue Caníbal Holocausto versión sin corte en VHS. Por eso yo De siempre digo hecho, que... Matías, perdón, pero en Sí, ese año yo me acuerdo que éramos muchos los que se volvió el revival de Holocausto Caníbal. sí, no, porque O lo que pasa sea, toda la es época que, del DVD fue increíble. es que en ese momento aparecían los DVD de afuera con buenos máster, que imagínate, de un DVD a un VHS tenías máster de sobra para sacar. Y de DVD a DVD también, porque en algún punto no perdía nada, era todo digital. Entonces, empezamos a reeditar joyas de terror y de repente SBP se mantuvo mientras un montón de otras empresas empezaron a flaquear y a quedarse. Y nosotros le dimos para adelante, empezamos a cerrar acuerdos con Transeuropa, o sea, nos transformamos nosotros en Transeuropa y sacamos cine de arte por un lado, y después tenías los directos video, como decía el fantasma. Teníamos directo a video, digo, que en DVD sacamos películas como Resurrección con Christopher Lambert, Ginger Snap, o sea, Van Damme. Yo creo que el 2001 al 2005 robamos con Van Damme, pero a morir. O sea, ya no nos quedaba nada que sacar. Creo que sacamos hasta Soldado Universal 23, no me acuerdo. Pero bueno, nada, estaba un poco eso y había otra magia, ¿no? Hoy creo que bueno, nada, fue lindo porque eh, a los que nos gustaba el cine lo podíamos disfrutar. Bueno, hablando de las crisis del cine, yo vi precisamente una de las primeras crisis que tuvo el cine, por lo menos acá en Argentina, que fue la desaparición de la gran mayoría de los cines de barrio, ¿no? No sé cuáles fueron los factores. Puede ser también económico, no era la mejor época, 86-87 también. También se da que empieza el auge del video, pero bueno, los cines Super y Belgrano, primero el Belgrano cerró, el más viejo, y después el cine Super ya no daba para más. La gente no iba al cine y yo lo he llegado a ver a los cines explotados de gente. Me acuerdo ver entrar una función de Olmedo y Porcel, el cine Super, el cine estaba estallado, el cine estaba que reventaba de gente y cada chiste de Olmedo y Porcel, el cine se caía abajo. Yo llegué a ver eso, era increíble. Y las últimas funciones que yo no iba a nadie, la última función fue Rescate en el barrio chino de John Carpenter y Depredador, ¿no? Con Schwarzenegger, que las tengo en el corazón ambas películas, imagínense, la última función, y ni bien salíamos del cine, ya estaban sacando las cosas y poniendo lo que iba a ser un templo evangelista del Pastor Jiménez. Eso lo vi y obviamente está en el recuerdo para siempre. Ahora, yo te quiero preguntar, Matías, para vos, ¿cuáles fueron los factores que llevaron a esa crisis de los cines de barrio y que lentamente, porque todavía no estaban los shoppings, pero empezaban a asomarse esta cuestión
del cine como más una cadena de cine, como más comercial, más una cuestión de consumo de shopping. Sí, yo creo que los 90 fueron unas épocas muy raras. Eh, hay una responsabilidad un poco en el videoclub. Hay, creo que también acompaña nuestros ciclos económicos en algún punto, ¿no? O sea, Argentina, esos... hay algo que se da y lo volvemos a ver ahora, que es que cuando se pierde un terreno en lo que es el consumo de cine, es muy difícil recuperarlo. Yo creo que en esa época, fines de los 80, principios 90, con el auge del videoclub, con mucha más oferta del videoclub y la necesidad de recurrir al videoclub porque la salida al cine no era tan viable, genera la costumbre de, bueno, che, no hay tanta diferencia entre verla en el cine y verla en casa. Es una mentirita que a veces nos damos porque la realidad es que debemos justificar aquello que tenemos que aceptar porque no podemos cambiarlo, ¿no? Creo que ahí pasa un poco eso. Justo se da en el momento del cambio también de consumo. Digo, los 90, la Argentina de los principios de los 90 es muy diferente a la de los finales de los 80 y de hecho es muy diferente a la de los finales de los 90. O sea, es como que en ese momento hubo un cambio en el argentino también, en la forma de consumir. Entonces, por un lado tenías el que no podía ir al cine y que tenía que alquilar, y alquilar era algo viable, porque digo, yo me acuerdo cuando estábamos, salía $1 el alquiler. O sea, era algo que podías adquirir comparado con el cine que era 5, ¿no? O sea, había una diferencia muy grande, sobre todo si te pones a pensar que si vos vas con 4 chicos, tenías 20 mangos contra $1, siempre $1. Es más, alquilabas 5 películas por la entrada de uno. Entonces ahí hay un efecto claramente económico que atenta a una costumbre, a una forma de consumo, que después no se recupera. Porque en algún punto, como decíamos recién, la salida al cine era una salida, no era solamente ir a ver una película, era toda una salida. Era ir, comer algo. Entonces, en ese periodo aparece el cambio rotundo que es el tipo de multipantallas. Llegan las multipantallas. No solamente es que se cambió el shopping por el cine de barrio, sino que el cine del shopping tenía 5 o 6 pantallas contra una o dos del barrio. Entonces vos tenías entradas sí o sí, las butacas eran mucho más cómodas, o sea, era otra cosa, era otra experiencia en algún punto. Y la realidad es que los mismos dueños de las grandes cadenas de cines, o sea, Saragusti, todos los que tenían los cines más importantes, se metieron en la multipantalla. Entonces también hubo como que derivaron el público y la movida hacia ahí. La forma de negociar también con las distribuidoras era distinta, porque claramente no era lo mismo darle 3 pantallas, que además iba a todos lados, 3 pantallas a una película de Warner o Disney o lo que sea, que darle una sola. El costo operativo era diferente, porque vos tenías una pantalla, un cine de barrio que tenías 1000 butacas, y la verdad que no llenabas esas 1000 butacas, pero necesitabas una muy alto. En cambio, vos tenías 5 de 200, era mucho más fácil llenarla y ponías un montón de películas. Entonces, el esquema de negocio era otro. Y, o sea, en un sistema como el que estamos, que claramente el negocio es el que va a definirte cómo va a ser todo, claramente todo se mutó ahí. Todo el negocio dijo, chicos, esto ya no es viable. Esto de que una familia tenga un cine en un barrio y que el papá venda los tickets y la mamá esté en el candy y ya no va más. Y cuando nos quisimos dar cuenta y más o menos se acomodó la situación económica, ya los monstruos se habían comido a los chiquitos y ya era muy difícil volverle de atrás. Digo, hago una comparación un poco con la pandemia, ¿no? O sea, cuando pasó lo de la pandemia, un montón de cines chicos. Y mirá, la mejor caso es el cine de arte. Argentina, como yo dije, es un país muy cinéfilo y acá un montón de películas de arte iban teniendo su lugar. Vos tenías un cine en Belgrano para ir a ver una película francesa, podías ver una película italiana.
Cuando sucede lo de la pandemia, esos cines, que eran los que menos preparados estaban, perdieron su público, fue un público que no volvió y no hubo un recambio generacional que diga, bueno, ok, dejó de ir el tipo de 70 años, pero el de 40 está yendo a ver una película francesa. No hubo eso. Entonces, ¡pum!, esos cines murieron. Entonces, a lo que voy es, cuando se pierde a un público es muy difícil recuperarlo. Entonces, si vos te pones a pensar, la forma de consumo de cine, nosotros era mucho más un consumo familiar, y si lo pensás en los 90, papá iba a ver una película con mamá y los pibes iban a ver la película de los pibes. Entonces cambió muchísimo el consumo, la forma de consumo. Entonces, ¿cómo llenabas una sala de 1000 personas si ya no iba la familia entera? Iban los pibes o iban los padres. Entonces, creo que hay un montón de factores que hacen que cambió la forma de consumo y que, bueno, ante eso, lo tradicional quedó obsoleto y lo nuevo, bueno o malo como sea, era lo que era factible para ese esquema. Hablando de eso y haciendo una analogía y trayéndolo a esta época actual, fíjate, el cine era, como dijiste vos, una salida familiar, iba toda la familia. A lo sumo en esos cines, bueno, Cine Super y Belgrano, quizás los padres iban a ver una película a un lado y los chicos al otro. Podía pasar eso, que había una película infantil o una película más de adulto. Pero seguía siendo una salida familiar. Ahora pasamos del consumo familiar. Quizás con el videoclub todavía había algo de. Yo me acuerdo cuando mi tía tuvo la primera video, íbamos toda la familia a ver la película. Ahora fíjate, pasamos del consumo familiar, grupal, del disfrute grupal, de la experiencia cultural que agrupa a mucha gente, al consumo totalmente casi individualista de hoy en día, propiciado por los servicios de streaming, que son de las mismas compañías que en la pandemia le pusieron todo a los streaming, porque dijeron, bueno, hay pandemia, bueno, ahora hay que darle a la gente las películas así, después van a volver. La gente no volvió y este año hay flop a grandes películas que cuestan más allá de, no sé, 160 millones, 150 millones de dólares. No están recaudando nada, están siendo terribles fracasos, gasto, porque estamos hablando de, qué sé yo, Furiosa, por poner un ejemplo comercial. Costó Sí, sí. como 168 millones de dólares sin contar publicidad. No sé, recaudó 50, 60 millones de dólares. Es una pérdida estrepitosa para Warner. Sí, igual es raro, ¿no? Porque yo creo que también tienen un poco la culpa del producto, ¿no? O sea, vos fijate, mirá, es muy sencillo. Cuando se estrenó Mario, estábamos en la misma situación y Mario la rompió. Ahora se estrenó Intensamente y no hay entradas. Y la semana que viene, esta semana, perdón, que se estrena Mi Villano Favorito, ya la semana que viene, vos al cine, si vas este fin de semana al cine, no vas a encontrar otra película, no sé, Intensamente y Mi Villano Favorito. Y van a estar llenas. Entonces, hay un poco también que ver qué es lo que pasó con los estudios y el producto que hizo. Yo creo que ahí hay mucho que ver. Se ha espantado el público. Pero mira, ¿sabes lo que me hace dudar de esta cuestión de si es un tema de la plataforma o no? Porque Sony ahora empezó a comprar cines. Sony empezó a comprar cadenas de cines. Entonces, yo he estado, mira, hace 2018 yo estuve en Londres en una convención que hizo la gente de Universal, ¿viste? En ese momento nuestra gran duda era, che, se muere el DVD, se muere el físico, la gente no va, o sea, y la gente de Universal nos dijo, nosotros no vamos a dejar morir a nada, porque no es lo mismo lo que a nosotros nos entra por una plataforma de streaming que lo que nosotros recuperamos por cada DVD o Blu-ray que vendamos. Nosotros cada Blu-ray y DVD que vendemos, que serán 12, 15 dólares, agarramos el 50%. Por cada suscripción que tiene Netflix o quien sea, ¿cuánto agarro? 0,00. Entonces, es más, vos como independiente en Amazon hasta hace un año cobrabas por tu película, si estaba en Amazon, 0,02 centavos de dólar, perdón, 0,07 centavos de dólar por cada hora vista. O sea que si tenías una película de 2 horas y alguien la veía entera, se llevaba 14 centavos de dólar. ¿Ok? Una locura. Una locura. Pero bueno, yo creo que tiene que ver un poco con eso. Yo creo que, por un lado, sí, la gente se acostumbró a ver el streaming.
también la gente está media podrida del streaming, yo eso lo veo, porque digo, hay gente que, y a mí me pasa, yo estoy 40 minutos para elegir una película y muchas veces termino viendo algo que ya vi, o directamente me canso y voy a ver Universal, veo La Ley y el Orden. O sea, como, bueno, esto no falla. ¿Pero por qué? Porque la verdad es que también, ahora, también, y esto que decís vuelve furiosa, la gente se quemó con el producto que estaban poniendo en cine y yo no quiero pagar 4 lucas, 6 lucas para ver algo que además me baja línea o que me quiere, digo, yo el cine, yo creo que para bajar línea en el cine tenés que ser muy inteligente y la persona no se tiene que dar cuenta. Entonces, por eso siempre hablo de Romero. Cada vez que hablo, yo salgo lo de Romero. Romero te quería contar algo social, te lo contaba, pero vos ni te dabas cuenta. Si no lo querías ver, no lo veías. Acá, y de hecho me ha pasado a mí, que veo algunas películas y ya voy con el sesgo de decir, ¿qué me está...? O sea, ya veo fantasmas en todos lados. Por ahí no está, pero yo ya lo veo. Yo vi Blue Beetle y tenía ganas de, o sea, ir a pegarle al primero que me encontraba de Warner, porque digo, che, loco, esto no es así. O, ¿por qué? Porque te transforma un poco en alguien reaccionario, porque te bajaron tanta línea, te están contaminando tanto y decís, no, flaco, yo te estoy pagando la entrada para que me entretenga. Yo no quiero que me eduques, yo no quiero que me digas cómo tengo que pensar. Yo quiero ver una película y quiero entretenerme. ¿Por qué a veces el terror funciona? Cuando el terror en algún punto tiene la ventaja de que mucha gente que hace terror es porque le gusta el terror. O sea, el terror está hecho mucho por fans. Entonces, el independiente se mete. Hoy una película de acción, si no es de un estudio, es muy difícil que funcione. Una comedia, si no es de estudio, es muy difícil que funcione. Entonces, en esos géneros que hay tanta bajada de línea y te quieren contar algo, y yo la pienso 2 veces antes de ir al cine. No porque no quiero ir al cine, ¿eh? No porque me guste ver más en Netflix, sino porque si acá en Netflix yo veo algo que digo, esto, no, a mí no me vas a chamullar con esto, me corro y ya está, y no perdí más que 20 minutos y me voy a ver otra cosa. En el cine, y es más complicado, entonces, sí Yo hay una creo, baja. Matías, que con respecto a lo que estabas diciendo, también creo que en algunos puntos también tiene que ver con lo que son los reauges, por así decirlo, de los festivales, ¿no? Yo creo que se está dando un poco más de bola hoy en día a los festivales de cine de a poquito, más under también, de ver películas que por ahí no te ofrecen las plataformas o películas que... yo lo estoy viendo como que se nota, no solo acá, pero digo, ante la bajada de lo que es el tanque de Hollywood, ¿no? O sea, y a su vez, con lo que vos decías, es cuánto te ofrecen los cines de otro cine que no sea No, el de no, Hollywood. olvídate. Y ni hablar de la otra cosa que, por ejemplo, a mí me molesta muchísimo en general, es que si yo quiero ver una película y tenés muy pocas funciones en idioma original y subtituladas, cosa que eso antes no pasaba en lo que tiene que ver con la experiencia del cine. Entonces, yo creo que también tiene que ver con lo que te ofrece. Porque vos, por ejemplo, pusiste ejemplo de lo que es Intensamente. Sí, obvio, fue un boom, tenés una película anterior que estuvo buenísima, y son sagas que mm, no rompieron su esencia, para decirlo de una manera de lo que veníamos hablando antes, ¿no? Las otras, la verdad que nos jodamos, o sea, Marvel rompió su esencia, Sí, Star sí. Wars rompió su esencia, o sea, son sagas que no rompieron su esencia. Por lo tanto, venden porque están repitiendo lo mismo. Ahora, dentro de lo que es el cine nuevo, el cine de lo que tiene que ver por fuera de los tanques hollywoodenses, no nos está llegando tampoco tanto. No, a ver, yo te doy un caso rápido y directo. Yo estrené Winnie Pooh la semana pasada. Una película que yo, en un caso, la primera, la estrené en 120 pantallas, 120 cines, todo el país. La semana pasada, cuando salí con Winnie Pooh, me dieron 38 salas. ¿Eh? Con una función en cada sala a las 11:30 de la noche y el 80%, 90% en castellano. Y es muy complicado. De hecho, ya hoy me avisaron todo que salimos de cartelera. Porque, o sea, ¿cuánto podés sumar? ¿Cuánto podés sumar? Lamentablemente. Pero bueno, eso que vos decís, de nuevo, acá no te van a estrenar una película italiana, tiene 6 salas, 10 salas. Entonces, esto que vos decís es verdad. Claramente se corta la cantidad de opciones. También es muy difícil
competir porque vos no podés comunicar, porque el costo de la comunicación es altísimo. Vos vas al Unicenter y o sea, no hay forma de no ver intensamente, porque ya te lo vendió todo el cine, esa película. Entonces, por eso creo que esta crisis está generada por el cine. Amén, de nuevo. Argentina, hoy, por ejemplo, vos estrenás después del 15 y no va nadie, porque el fin de mes es el 15 de cada mes. Y estamos muy abajo en las prioridades. O sea, porque por más que todavía podamos decir, es barato el cine, porque con el 2x1 más o menos te sale 3, 4 lucas la entrada, no sé qué haces, o sea, no compras una hamburguesa con 4 lucas. Entonces, pareciera barato, pero hoy no tenés esas 4 lucas. Entonces, vos la primera semana tenés la platita, entonces vas. La segunda semana te tirás por ahí a pagar con la tarjeta. La tercera semana vos con la tarjeta tenés que pagar lo del día a día. Listo, olvídate del cine. Por eso Argentina tiene esa cuestión, ¿no? O sea, aparte de todo lo que está sucediendo con el consumo de cine en salas, vos tenés el aspecto económico de Argentina que te Sí, ayuda sí, peor. es tremendo. Yo, por ejemplo, tengo muchos conocidos que tiene que ver con lo que tiene que ver con los libros, y con el libro pasa lo mismo. Son los bienes culturales que hoy en día están decayendo porque se terminan convirtiendo en lujos. Fantasma. Sí, yo para llevarlo al tema más global y algo que dijo él, parece que los estudios, si hay algo que falta hoy en día, son los productores de cine que habían antes. Esos productores que, sí, obviamente, estaban en un negocio, querían hacer plata, pero que les gustaba el cine. Y sabían cómo hacer cine, sabían cómo llamar a un director, sabían cómo ordenar cuando la película era un caos. Bueno, eso se cambió por mesas de ejecutivos. Mesas de ejecutivos que a veces parece que ven qué es lo que pasa en Twitter. No, porque si hoy tomamos propiedades, vamos a llevarlo más a la cultura pop. Star Wars, Star Trek, bueno, Doctor Who, que también ahora le está yendo para el Tujes. Todas grandes propiedades que tienen un gran núcleo de fans. Años de fans, ¿no? De fandom, de libros, de cómics, de muñecos. Bueno, estos grandes estudios parece que hubieran agarrado estas propiedades y se lo dieron a gente que no les gustan estas propiedades, que su interés primordial es bajar línea. Es bajar línea y meter política y meter agenda. Y es obvio, te lo hacen tan obvio que generó hartazgo. Yo no sé si Furiosa es otra película de una película, como vienen esta tanda de películas de minas irrompibles que hacen de todo. Yo no sé, pero a la mayoría de la gente le debe parecer que sí. Porque encima te están vendiendo, fíjate como algo. Una saga que era de Mad Max, en 2 películas se transformaron en una saga que no es de Mad Max. Y esta última dice, Furiosa, una película de la saga Mad Max. Y Mad Max aparece en un cameo vergonzoso. O sea, agarraron una saga que la mayoría de los fans de Mad Max son hombres, vamos a decirlo, son hombres. Somos hombres. Es un cine masculino, debe haber minas que le guste, todo bien. Y lo fueron transformando, che, vamos a llevarlo a la moda de las chicas del cine de chicas, de Capitana Marvel y todas esas porquerías. Parece eso. Entonces, Pero, ¿sabes qué? Esto que decís vos, yo lo llevo mucho a que hoy no es quienes somos más, sino los que más gritan, ¿no? O sea, a veces pasa que se escucha más al que más grita que al que son mayoría. Y hay algo que me parece hasta irónico, ¿no? Porque, digo, hay muchas mujeres que le gusta Mad Max. Y le gusta Mad Max por cómo es Mad Max. O sea, me parece que irónicamente esta cuestión de querer unificar o la igualdad, en verdad lo que hace justamente es plantear una separación. A ver, Alien, digo, el terror no ha tenido, si ha habido un lugar donde los personajes femeninos han demostrado que realmente tienen el poder y que realmente están es el terror. Es el terror. Claramente, por algo es la Final Girl, por algo, o sea, entonces, ¿qué mejor? Digo, por algo la Comic Con o cualquiera de estos eventos geek se llenaron de público femenino, pero no porque el nuevo producto los trajo, ¿eh? No,
porque empezaron a encontrar un lugar donde a ellos también les gustaba lo que les estaba gustando por ahí Ahora, también es entendible que hace 20 años atrás, y yo no sé si querías, si era mujer, tenía ganas de ir a ver una función a la medianoche en el Lorca o en el Cosmos con los muchachos que iban. Y yo lo hubiera pensado 2 veces, ¿me entendés? Hoy, por suerte, cambió muchísimo el consumo y el aspecto y nos abrimos un montón. Y la verdad que me parece hasta ofensivo que se plantee esta cuestión del querer cuidar, ¿no? Estamos en un momento donde la gente se ofende en nombre de. Hoy no es que el que putea es el que se siente ofendido, sino el que cree que estás ofendiendo a otro. Porque si vos me decís, che, mirá, hice este chiste, yo, mirá, me gustaba mucho Padre Familia, cambió muchísimo. Y me acuerdo que habían tenido un capítulo donde había una chica con síndrome de Down y salió la gobernadora de Alaska a decir que era una falta de respeto, que cómo podía ser. Y claro, la actriz que había hecho del personaje era una chica con síndrome de Down. Dijo, no, pero acá claramente, si hay algo que están haciendo, es incluyéndome y dándome el lugar a mí para actuar y hacer las cosas. En todo caso, la que está viendo de forma peyorativa mi condición es esta señora que cree que necesito que venga a defenderme. Bueno, lo mismo pasa con los estudios y con lo que se está haciendo en las películas. Quieren hablar en nombre de. Y cuando vos querés hablar en nombre de, la vas a pifiar porque no vas a hablar ni como habla la persona a la que querés hablar, ni como vos, ni como el que te está pagando la entrada. Entonces, desde ese lugar, yo creo que lamentablemente lo que está pasando con este tipo de películas es que hacen todo lo contrario a lo que la esencia de esas películas son y a lo que la gente fue a verlo. ¿Por qué no podés hacer o sea, querés hacer un personaje? ¿Por qué funcionó Black Panther? Porque Black Panther era un personaje de un personaje negro. Mirá qué loco cómo nos pusimos que hasta nos cuesta a veces usar palabras porque nos plantearon que son despectivas cuando, a ver, ¿cómo le vas a decir? Pero, ¿por qué funcionó Black Panther? Porque era la película sobre esa persona, sobre esa comunidad, sobre ese tipo de gente. La gente se vio identificada y dijo, che, ese es mi personaje. Yo no quiero un Superman negro, porque las características de Superman no tienen nada que ver conmigo. Entonces, esto claramente espanta a la gente. Los tanques, que vos decís, los grandes productos que eran productos masivos, pero eran masivos porque básicamente estaban pensados para la masividad y no para un grupo, y que la masividad venga a verlos porque si no son malos, y espanta gente. Bueno, yo crecí con la princesa Leia, con Ripley de Alien, con Sarah Connor de Terminator, con Nancy de Freddy, es lo que decías vos en el terror. Nadie se cuestionaba, esta película está siendo protagonizada por una mujer. Nadie se cuestionaba eso, hasta que en un momento decidieron hacerlo burdo y mal. Porque lo hacen burdo y mal, y como decís vos, en nombre de, no, hay que hacer que la mujer, por ejemplo, en Rey Skywalker, en la primera, pobre, la actriz todo bien, pero no le dieron ningún desarrollo. O sea, ya en la primera película le gana a Kylo Ren, sin haber entrenado, sin nada, sin haber pasado mal, ¿no? O sea, Luke pasó 3 películas para poder derrotar a Darth Vader, y esta viene en una y ya era la más grosa. Eso es el resumen de lo que cree que Sí. Hollywood que tiene que hacer con los personajes femeninos. Sí, No, pero aparte tiene que ver una cuestión de narrativas básicas, que es lo que a la gente le gusta, porque uno tiende también a lo que tiene que ver con la repetición, no con consumo. De repetición de tipo de narrativa. ¿Por qué? Porque lo que vos buscas en entretenimiento es que te satisfaga de alguna manera. Entonces los caminos del héroe se fueron trastocando, digamos, a medida de los años, y hicieron, por ejemplo, boludeces es una de las cosas que hemos charlado con el fantasma para cranear programas, ¿no? Pero con el villano, ¿no? Hemos trastocado los maniqueísmos, y en un entretenimiento y una ficción lo necesitas porque estás buscando también eso. ¿Me entendés? Entonces, que el malo sea malo, que el bueno sea bueno, que el héroe haga su camino y se construya, no el gran Marisú, como decía, digamos, recién ahora el fantasma, pero no solamente pasa en este caso, digamos, femenino, pasa también en los masculinos. Viene ocurriendo bastante también esos personajes que salen de la nada y no tienen una construcción. Yo creo pero que también hay una gran falencia de guión, ¿no? En general. a ver, totalmente. Pero como decía también, o sea, hoy los guionistas, digo, no hay guionistas, se hace a pedido las cosas.
Pero también hay algo que es interesante. ¿Qué es más meritorio? ¿El tipo que es bueno porque sí o el tipo que tiene que luchar con su maldad y decide ser bueno? ¿No? ¿Qué es más meritorio? El tipo que tiene miedo y se sobrepone y avanza. Entonces, esta construcción de los personajes que ustedes dicen tiene que ver también con el uno como humano. Digo, yo no me puedo identificar. ¿Por qué es más fácil de alguna forma identificarse con Batman que con Superman? Está bien, nos falta la plata, pero es un humano bajo esas capas, digamos. O sea, es un tipo que elige ponerse en riesgo y elige salir de su humanidad para hacer el bien. Superman simplemente dijo, no voy a ser malo, pero después todo lo demás, o sea, es mucho más fácil a veces identificarnos con personajes que van creciendo y que tienen puntos débiles. Recién lo que decías vos, esto es buenísimo, ¿no? Esta cuestión de que nunca nos cuestionábamos lo que estábamos viendo, si era una mujer, si era un varón, lo que sea. Vos ves las películas de Argento, y en Argento tiene un montón de personajes gay y de la comunidad LGBT, y nunca nadie cuestionó nada, nada, porque están ahí como están en el día a día de tu vida y como los puedes encontrar a cualquiera, como cualquiera puede ser. Entonces, esto de hacer extraordinario algo que es cotidiano, realmente lo único que hace es diferenciar las cosas y generar este ruido. Y eso le saca entretenimiento, digo yo, de nuevo, a ver, hoy estábamos hablando de Fulci y de Argento. Y yo me reconozco a mí mismo como un cavernícola. Entonces yo me entretengo mucho más con Fulci que con Argento, porque Fulci me da una truculencia que por ahí, si me pongo a analizar los guiones, y son flojitos. Pero yo no quiero el guión de Fulci. Yo quiero que le meta un palo en el ojo a la mina. Quiero que un tiburón se pelee con un zombie. Yo quiero eso. Porque yo soy así. Yo no, o sea, después si quiero ver una película profunda, la voy a ver, pero también necesito esa cosa que le compro. ¿Por qué? Porque él lo que me dice es, negro, acá vas a ver tripas y sangre. Bueno, lo que pasó con el cine de acción, o sea, uno así como antes el cine de acción vendía, o sea, tenías las estrellas de acción, era más o menos como el terror, porque vos decías, voy a ver una película de acción descerebrada y está el chabón Chuck Norris, Schwarzenegger, Stallone, cagando a tiro 200.000 personas, y quiero ver eso, pero hay algo además de todo esto que venimos hablando, que es como hay una narrativa, ahora hay una narrativa en contra de la cuestión del héroe, del hombre héroe, voy a quedar como un incel, pero es verdad, hay una cuestión, hay que destruir al héroe occidental, porque para muchos de los que están metidos en Hollywood, Occidente es lo peor que le pasó al mundo, Occidente es opresor, Occidente es malo, y la figura del héroe representa todo el héroe hombre, no heterosexual y blanco, representa la maldad pura, es la maldad pura. Entonces vos fijate, a Luke Skywalker lo que le hicieron, a Han Solo lo matan en la primera película, a James Bond, la verdad que yo amo James Bond. Las películas de James Bond son divertidísimas, sabiendo que el chabón es un mujeriego. Las últimas películas son un embole. Son un embole. Hicieron todo lo posible para deconstruirlo, la palabrita de moda. Lo hicieron pelota. Yo no sé qué le van a hacer ahora a James Bond. Si siguen con esta onda de la deconstrucción y destruir al héroe. Eso es lo que funcionaba en el cine de acción. Y desapareció. Por eso tampoco hay estrella de acción. Porque no tienen vehículos para hacer ese tipo de cine que no quieren hacer, claramente. Bueno, no hace falta que seas héroe. Hace un par de años se armó un quilombo con Michael Myers porque había matado una pareja gay, que para mí era la mayor demostración de que Michael Myers es el tipo más inclusivo de la historia, que te mata a cualquiera, le chupa un huevo, perdón. Pero porque es fácil hoy transformar todo en un relato según lo que vos querés contar. Porque por ahí cuando nosotros éramos pibes, existía algo que se llamaba la realidad y los hechos, ¿no? Esto acá era negro y no había cuestionamiento porque esto es negro. Hoy, no, pero yo lo veo en verdad a su lado y no, el hecho es el hecho. Entonces Michael Myers es un asesino y mata a cualquiera y no se va a fijar tu raza, tu sexo, tu género. No, él va a matarlos a todos. El terror es inclusivo siempre, siempre. Entonces, esto que pasa con los héroes, y de nuevo, che, esto era para este público, un poco tiene que ver con eso. Aceptar, che, esto para este público, ¿qué le gusta? Esto, listo, vamos.
no todos para todos, no todos pensamos de la misma manera. Para mí, a veces más etiquetas pones para diferenciar, menos igualdad generás, porque básicamente lo que estás haciendo es separando. Y lamentablemente generás algo reaccionario en un montón de gente que de otra manera, mirá, de otra manera ni se da cuenta de que está viendo lo que está viendo. Pero hay un montón de gente que hoy ya está tan quemado que sale con los botines de punta y va a ver fantasmas donde no los hay. También va a potenciar donde están. Y claramente eso afecta al cine, porque, de nuevo, che, yo no quiero pagar 6 lucas para que alguien quiera cuestionar lo que yo soy y decir que yo soy el enemigo o lo que sea. Quiero hacer una pregunta a ambos antes de ir cerrando el programa, pero para los dos, ¿ustedes creen que a las nuevas generaciones el cine les importa o les cambió la vida como nosotros o como los que vinieron antes? Como, qué sé yo, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Tarantino, todos fueron fans y amantes del cine, por eso hicieron cine. Ahora para mí, en esta cuestión, no solo las plataformas, tenés YouTube, tenés TikTok, tenés videojuegos. Entonces, estas nuevas generaciones, ¿les importa el cine? ¿Les cambia la vida el cine? Bueno, para mí no. Siempre va a haber un nicho. Siempre, qué sé yo, voy a ver una película de Argento y hay un grupo de pibes de 20 años y salen maravillados y yo digo, qué lindo ver gente joven maravillada con Argento. Hay un nicho cinéfilo que no vamos a desmerecer a alguien solamente por ser joven, pero siempre va a haber un nicho. Ahora, pero para la gran mayoría de estas nuevas generaciones, ¿les importa el cine como nos importaba a nosotros? Yo creo que el primer cambio tiene que ver con lo que empezamos este programa, ¿no? Que es con lo que tiene que ver con el cine en tanto estructura social del cine, no en lo que tiene que ver con la película. Yo creo que el arte de lo que tiene que ver con la película sigue estando, lo que pasa es que cambian las formas. Yo veo gente a veces en el colectivo viendo desde el celular una película, una serie, ¿no? Entonces, no es que dejan de, sino que cambia la forma, cambia la atención también. El modo de atención, que era lo que decía Matías antes, es muy importante. Ahora sí, eso también tiene que ver con lo que tiene que ver con la comprensión de lo que estás viendo y el análisis que vos podés llegar a hacer. Yo creo que hay unos cambios abismales. Ahora, no tengo esa edad y no puedo decir cómo en sus cerebros lo desarrollan para obtener toda esa información a la vez que tienen otras cosas. Por ahí pueden hacerlo y por ahí pueden disfrutarlo. Que va a ser distinto a lo nuestro, es distinto. Toda la cuestión, digamos, social, salvo los nichos, como vos decías, fantasma, creo que en general ha cambiado mucho, salvo que la experiencia del cine en los próximos años traiga alguna innovación o volvamos a tener un sentido de, bueno, salida social. Yo creo que la cuestión también económica, como decía también Matías antes, es importante, por más que el cine no sea tan caro, llevar a la familia, a los chicos, sobrinos, aparte hoy en día las cosas que te ofrecen, decir, bueno, tenés que comer un pochoclo, cosas por el estilo, que es importante. Y después también que mucha gente tiene sus LED gigantes de 50 pantallas en la casa y se ponen a ver las películas así, entre uno y dos amigos. Pero la realidad es que son más nuestras generaciones. Yo veo que los pibes lo que hacen con esos televisores es poner música. Totalmente, yo tengo un nene de 14 y una hija de 11 y claramente no es lo mismo. Hay otros estímulos que les generan por ahí lo que nos generaba a nosotros. Es otra forma de consumo. De nuevo, no es. A ver, ellos van al cine, van conmigo, pero vamos a ver es diferente, vamos a ver lo que ellos quieren ver y no lo que yo les mostraría como pasaba antes, ¿no? Antes yo para hablar con mi papá tenía que consumir lo que mi papá consumía. Hoy si yo quiero hablar con mis hijos tengo que escuchar o consumir lo que mis hijos consumen. Creo que el cine sigue siendo algo que los impacta, pero hoy tienen muchas más formas y muchas más alternativas para expresarse y para contar algo si quieren contarlo. Por ahí antes no estaba eso, ¿no? Antes el cine era mucho más la única puerta para llegar. Hoy, digo, vos haces un video en YouTube y vas a meter mucha más gente y te va a llegar mucha más gente que si haces una película por ahí. Creo que desde ahí ya no es como antes. Creo que van a quedar estos nichos. Creo que lo bueno es que va a ser de gente apasionada. Creo que va a haber en algún punto va a haber
una renovación, cuando podemos encontrar la nueva forma de producción. Todavía la forma de producción es muy tradicional y muy complicada con la cuestión económica, pero creo que la gente que quede va a ser gente muy apasionada y que realmente fue tocada por el cine y por eso quiere hacer cine. Pero la realidad es que si quiero, he visto tantos cambios en esta vida de 20 años de distribución que querer decir que va a pasar acá 5 años es como nada, clarividencia. Y no, yo creo que, bueno, esto, ¿no? O sea, los pibes se van a expresar en todas las formas que hoy tienen que expresar, y los que queden en el cine va a ser gente que ama el cine. Bueno, la verdad que el programa daría para mucho más, mucho más. Nos quedamos cortos, se pasó volando. Pero bueno, quizás te invitemos nuevamente, Matías, no para hablar de esto, sino, bueno, de Fulci. Quizás de Fulci a vos que te gusta mucho. Estaría Por bueno supuesto. estaría bueno hacer, ¿sabes qué? Te lo digo ahora acá mientras se termina el tiempo, pero las películas de Fulci de terror que quizás no se hablan tanto, porque ya acá de la trilogía de La Puerta del Infierno lo vemos bastante. Del otro Fulci, por ahí vamos a hacer más adelante el O de otro los Fulci. western. Claro, también los westerns, sí, grandes westerns. Pero bueno, un gusto tenerte, Matías. Fue, Gracias, fue, fue un gracias. placer, muchas gracias por invitarme, y la verdad que está buenísimo hablar de cine, así que cuando quieran yo estoy. Bueno, yo me despido, el fantasma del cine. Hablando de los fantasmas del cine, precisamente se despide. Nos veremos en la próxima. Chao, Matías. Chao, Pablucci. Te dejo la palabra final. El corte final tenés, Pablucci. El corte final. Bueno, como siempre, muchas gracias por escucharnos. Espero que hayan disfrutado este programa. Muchas gracias, Fantasma. Muchas gracias, Matías Cóndito. Por mucho más cine, querido, por mucha más distribución. Esperemos que el camino siga. Y bueno, hay que disfrutar siempre del cine. Hasta el próximo programa del Culto Sin Nombre.